Voy a grabar un poquito para que quede como evidencia. Aquí estoy viendo incluso sus nombres y ahorita voy a pasar lista en Schoology, pero quiero compartir de vuelta la pantalla en forma breve, más que nada para explicar un poco referente a este nuevo subtema, donde en el mismo archivo que les compartí, si ustedes le dan hacia abajo, tenemos esto: resistores en serie y en paralelo. Primero tenemos en serie, y ahí se ve dos foquitos que están conectados uno después de otro. Ese foco, cada foco tiene una resistencia. El filamento es una resistencia que se opone al paso de la corriente. En este caso, por la característica física, genera iluminación, ¿verdad? Pero es una resistencia al filamento. Están en serie. En serie quiere decir que está uno, y voy a mover el cursor, uno después del otro. Aquí tenemos una fuente de voltaje, una batería, una fuerza electromotriz o una diferencia de potencial, ¿verdad? Como lo quieran llamar, en tal forma que al conectarse así en serie hay, y lo vemos aquí con esta letra I, una corriente que circula. La misma corriente, porque están en serie, pasa a través primero de una resistencia y después de la otra. Y después regresa. Es un solo hilo. Es una sola espira. Y esta es una representación. Estas dos resistencias se pueden representar por una sola, que en este caso sería la resistencia equivalente. Cuando son en serie, como aparece aquí, como está representada la figura, la fórmula para las resistencias en serie es que la resistencia equivalente resulta de sumar R1 más R2. Si fueran 4, 5, 6 resistencias, todas se suman y eso me da la resistencia equivalente. La corriente es la misma, la que circula por aquí, es la misma la que circula por aquí, porque al llegar a este punto, como está en serie, es un solo camino, no se puede ir a otra parte la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, y corriente de entrada es la misma que corriente de salida. Corriente 1, que es la que pasa por la resistencia 1, es igual a la corriente 2, es igual ahí, a esta I y a esta I. Es un solo valor de corriente el que circula. ¿De acuerdo? Entonces, esta que tenemos aquí es la fórmula para resistencias equivalentes. Ojo, ya habíamos trabajado con los capacitores, habíamos hecho problema con capacitores en serie, con capacitores en paralelo. No se confundan. La resistencia equivalente es cuando es en serie o bien cuando es en paralelo. Es al revés de cómo son los capacitores. En el caso de los capacitores en paralelo, son los que se suman. Aquí las resistencias, cuando están en serie, se suman. ¿De acuerdo? Y luego aquí tenemos la fórmula para resistencias equivalentes, resistencias conectadas en serie para encontrar la resistencia equivalente. Por otro lado, cuando tenemos resistencias en paralelo, tenemos aquí este arreglo. Este sería el arreglo físico. Fíjense que ya no va una lámpara después de la otra, sino que el hilo que alimenta a un poste, vamos a decir, de la roseta, va también a alimentar este. No saliendo de aquí va este, no, sino que llega aquí y en forma paralela, o sea, en forma simultánea, alimenta la otra lámpara. Y las dos salidas también están conectadas con un hilo. Entonces aquí las corrientes son diferentes.
¿sí? Una es la corriente que va a esta resistencia, otra es la corriente que va aquí. El que es igual es el voltaje. El voltaje es el mismo de aquí a aquí que de aquí a aquí, porque están conectados sobre este hilo, ¿de acuerdo? Y la fórmula para encontrar resistencias equivalentes cuando están conectadas en paralelo es esta, ¿sí? Ya en forma extensiva diríamos que es esto. 1 sobre resistencia equivalente es 1 sobre R1. Es como los capacitores, pero cuando están en serie, ¿de acuerdo? Nada más para que no se confundan. Y aplica lo mismo, aunque no la puse aquí. Resistencia equivalente, cuando son dos las que están en paralelo, es R1 por R2. Si quieren, la anotan ahí como complemento. R1 por R2 entre R1 más R2. Entonces, esto es una explicación breve de lo que son las fórmulas, de cómo se conectan en serie, de cómo se conectan en paralelo. El día de hoy, ¿qué es? Jueves, ¿verdad? Jueves 23. Bien, entonces mañana no tenemos clase, hasta el lunes. El lunes vamos a resolver problemas con esto, resistencias en serie, resistencias en paralelo, y luego vamos a ver la combinación serie-paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, jóvenes, lo que está pendiente para trabajo de ustedes es que este escrito que puse, pásenlo a su cuaderno para que lo tengan, ¿verdad? Como evidencia, y como repaso también, por favor, jóvenes. Y ya el lunes empezamos a resolver problemas con esto. En este momento dejo de compartir. Son las 9:50, voy a pasar lista, pero quiero preguntar, jóvenes, si hay alguna duda. Si alguien tiene duda. ¿Nada? Bien, entonces, voy a pasar lista. Veo que Omar ya no se integró. Yo creo que tuvo problemas con el audio y ya no se integró. Le voy a poner nada más por ahí retardo. Voy a dejar de grabar para que no se haga muy pesado el archivo, y voy a pasar lista.